vamos a empezar con lo que serían los contenidos de la unidad 2. Para eso les voy a compartir. Perfecto. Bueno, vamos a hablar hoy de un concepto que es sumamente importante para estudiar los sistemas biológicos, que es lo que se llama el muestreo conformacional. Bien. ¿Por qué muestreo conformacional? Bueno, vamos a ver que todo sistema molecular va a tener la posibilidad de acceder a muchas conformaciones. Pero si ese sistema es muy grande, entonces vamos a ver que la cantidad de conformaciones a las que se puede acceder es mucho más. En ese tipo de sistema no vale mucho, entonces no vale la pena tratar de encontrar un único mínimo que caracteriza el sistema. En vez de eso, yo lo que voy a intentar es acceder a la mayor cantidad posible de mínimos que va a tener el sistema. O sea, si yo quiero describir un sistema molecular muy grande, la mejor manera de describirlo es tener una colección de mínimos de ese sistema, de manera que yo pueda trabajar sobre esa colección. Más allá de yo querer encontrar la característica de una conformación de la molécula que yo estoy estudiando, yo voy a tratar de encontrar una estadística que caracterice al conjunto de conformaciones que va a tener la molécula o el conjunto de moléculas que yo estoy estudiando. Y eso es porque tenemos que imaginarnos a los sistemas en la vida real. Los sistemas en la vida real se mueven muchísimo, están constantemente en movimiento, entonces la cantidad de estados de un sistema que yo estoy estudiando, que es muy grande, va a ser enorme. No tiene sentido que yo quiera estudiar el sistema como si el sistema fuera algo congelado. Bien, a aquella acción de yo querer acceder a muchas conformaciones del sistema para poder caracterizar ese sistema, se le llama muestreo conformacional. Y eso es esencial para yo estudiar un sistema biológico. Un sistema biológico yo lo voy a caracterizar más allá de con una estructura, lo voy a caracterizar como un muestreo conformacional. Entonces tenemos que imaginarnos la información que tenemos de los sistemas biológicos. Nosotros sabemos que muchas proteínas están caracterizadas estructuralmente y las estructuras de esas proteínas están en la base de datos PDB. Pero en esa base de datos PDB lo que yo voy a tener es una estructura. Además, fue una estructura que se obtuvo en condiciones especiales, en condiciones donde la proteína se cristalizó, o sea, se llevó a estado sólido y así se sacaron las coordenadas de cada uno de sus átomos, lo cual ayuda muchísimo a entender cuál es la estructura de esa proteína. Sin embargo, esa única estructura, que además está en estado sólido, no es una característica única del sistema. Para yo poder entender cómo es la estructura de la proteína, yo debería poder tener acceso a diferentes estructuras, a diferentes conformaciones de esa proteína. La manera de llegar a esas distintas conformaciones es a través de cálculos computacionales. Y esos cálculos computacionales se realizan con distintas metodologías, donde las más importantes o las más extremas son las que se llaman dinámica molecular y Monte Carlo. Y eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Hablemos de lo que es un análisis conformacional. Para eso tenemos que considerar que las moléculas están en continuo movimiento, ellas adquieren distintas conformaciones y vamos a ver que mientras más átomos hay, mayor va a ser la posibilidad de encontrar más conformaciones. Entonces,
mientras mayor sea el sistema, más complejo es el estudio del sistema. Idealmente quisiéramos, por ejemplo, caracterizar lo que pasa en una célula entera. Pero lamentablemente una célula es demasiado grande. Está llena de proteínas, está llena de átomos. Es imposible estudiar una célula entera. Entonces lo que se hace normalmente es estudiar un sistema más pequeño, pero que también es grande. Por ejemplo, una proteína en agua. Una proteína en agua está tratando de simular lo que pasa con una proteína que está en la célula. Por supuesto que ahí yo no estoy considerando las interacciones que se van a dar entre las distintas proteínas. Una célula es sumamente compleja. Está llena de componentes. Si yo quisiera entender a plenitud lo que está pasando con uno de esos componentes, lo ideal sería tener las interacciones con todos los demás componentes. Pero eso no es posible. A nivel de estudio computacional, lo que se trata de hacer es delimitar un sistema más pequeño, un sistema donde vamos a tener la proteína rodeada de agua o la proteína colocada en una membrana y rodeada de agua. Esos sistemas simplificados ya a nivel computacional son bastante grandes, contienen un gran número de átomos y vamos a poder caracterizarlo si determinamos la mayor cantidad de conformaciones posibles, la mayor cantidad de conformaciones posibles, las conformaciones que podamos. Ahora, tenemos que entender un poco lo complejo que es hacer un muestreo. Por ejemplo, si nosotros tenemos una molécula con enlaces rotables, o sea, supongan que usted tiene una molécula con 6 enlaces rotables, y vamos rotando cada uno de esos enlaces cada 30 grados, nosotros vamos a acceder a 126 conformaciones. Ahora, una proteína no tiene 6 enlaces rotables, tiene muchos más, muchísimos más. De hecho, solamente un aminoácido ya podría tener una cantidad de enlaces rotables que podrían llegar a ser 6. Entonces, imagínense toda la cantidad de conformaciones que tendríamos que caracterizar. Serían demasiadas conformaciones. Y lo ideal sería poder acceder a ellas. Bien. El problema es, ¿cuál o cuáles de todas las conformaciones posibles es la que adoptan en realidad las moléculas? Tenemos que recordar que no todas las conformaciones son mínimos. Hay muchas conformaciones que no están favorecidas energéticamente. Entonces, yo tengo que tener una caracterización de aquellas conformaciones que forman parte de un mínimo. Y además, algo también que es interesante es entender cómo funcionan las proteínas. Y para entender cómo funcionan las proteínas, hay veces que tenemos sistemas donde en determinada conformación el sistema no es activo y en determinadas conformaciones el sistema sí es activo. Entonces, entender cuáles son las conformaciones accesibles a un sistema ayuda a entender cuáles son las conformaciones que son bioactivas y cuáles no. O sea, queremos saber cómo funcionan las proteínas. Y para entender cómo funcionan las proteínas, deberíamos, ojalá, poder describir cuáles son aquellas conformaciones que contribuyen a la actividad y también cuáles son aquellas conformaciones que no contribuyen a la actividad. Donde el problema puede ser sumamente complejo porque hay proteínas que pueden realmente tener distintos grupos de conformaciones que originen distintas formas de ser activa y distintas formas de no ser activa. Entonces, realmente es un tema bastante complejo. En general, cuando uno va a estudiar un sistema, uno debe conocerlo muy bien y uno debe afrontar el estudio de ese sistema con un conocimiento previo de algunas pistas de cómo un sistema podría ser activo o no ser activo. Pero independientemente de cuál sea el estudio que yo elija, siempre lo voy a tener que abordar con el estudio de un muestreo conformacional. O
sea, siempre voy a tener que usar un muestreo conformacional para poder estar más cerca de la respuesta que yo quiera tener sobre un sistema. Por eso, estos métodos de muestreo conformacional son centrales en el estudio de estructuras biológicas. Vamos a revisar algunos conceptos. El concepto de conformero. Conformero va a ser cada una de las estructuras de un mismo compuesto que se obtienen al girar alrededor de enlaces simples la parte de la molécula situada a un lado del enlace con respecto a la localizada al otro del mismo. O sea, cada vez que yo rote enlaces, entonces yo voy a obtener lo que se llaman conformeros. Y un análisis conformacional sería una exploración de todos los conformeros que se pueden obtener de una molécula dada al realizar torsiones alrededor de enlaces sencillos, donde este estudio va a ser más complejo cuando hay más grados de libertad en esa molécula. Y la idea también es observar los cambios en energía potencial asociados a esas torsiones. O sea, que yo haga las rotaciones y que yo haga evaluaciones energéticas por cada rotación. Necesitamos, para conocer el comportamiento conformacional de una molécula, saber que todo el universo tiende a la mínima energía y a la máxima entropía. ¿Qué significa eso? Que aquellas estructuras que van a estar más favorecidas son aquellas que tengan energía menor. O sea, si yo estoy rotando ángulos y hago evaluaciones energéticas, aquellas energías que yo tengo, que son menores, son las que contribuyen al sistema. Y ojo, que esto no se trata de buscar la energía más pequeña de todas, sino se trata de buscar el conjunto de conformaciones que tienen mínima energía, que tienen energías pequeñas. Y que tienda a la máxima entropía significa que los sistemas moleculares van a tender a estar lo más desordenado posible. Eso quiere decir que es una conformación ordenada es muy poco probable, mientras que una conformación desordenada es muy probable. ¿Qué podría ser una conformación ordenada? Imagínense que usted tenga un sistema donde tenemos moléculas de agua y todas están colocadas una al lado de la otra a la misma distancia. La probabilidad de que ese sistema exista es muy baja, porque el agua va a estar moviéndose constantemente y lo más probable es que la vamos a encontrar en un estado caótico, en un movimiento constante que va a llevar a conformaciones donde el desorden es lo que va a primar. Es muy poco probable que encontremos aquel sistema donde el agua está ordenada. Imagínense que tenemos un grupo de personas reunidas en una plaza y esas personas empiezan a moverse aleatoriamente. La probabilidad de que encontremos a todas las personas en ese movimiento aleatorio, de pronto completamente ordenadas en fila, es muy baja. Lo más seguro es que cada vez que miramos el sistema, todo el mundo va a estar en una posición que no va a ser una fila. Entonces, eso es lo que entendemos como máxima entropía. Máxima entropía significa mayor desorden. O sea, los sistemas tienden a estar lo más desordenados posible. Estos dos conceptos, el concepto de mínima energía y la máxima entropía, se aplican cuando uno hace un muestreo conformacional. O sea, cuando uno hace un cálculo mediante simulación molecular de un muestreo conformacional, generalmente vamos a tener penalizaciones a aquellos sistemas que están tremendamente ordenados y penalizaciones también a sistemas que energéticamente tienen un valor muy alto. Bien, va a caracterizar a los sistemas en un muestreo conformacional que las moléculas estarán con mayor probabilidad en conformaciones de mínima energía. Esa será la mayor probabilidad de encontrarlas en la naturaleza. O sea, si nosotros estamos trabajando con moléculas de mínima energía, estamos más cerca de estar describiendo lo que pasa realmente en la naturaleza. Seleccionaremos y trabajaremos solo sobre las conformaciones consideradas
como más interesantes. Aquellas que son más interesantes son aquellas que tienen valores de energía bajos. Como habíamos dicho, nosotros queremos estudiar aquellas conformaciones que tengan energías bajas. Por lo tanto, en un estudio de muestreo conformacional tenemos que tener asociación de cada conformación a las energías asociadas. Para poder acceder a distintas conformaciones, yo tengo que identificar cuáles son los enlaces rotables. Son los enlaces, aquellos enlaces que se mueven, que rotan y que me permiten acceder a distintas conformaciones. Si yo tengo un sistema molecular, yo voy a tener puedo sacar un ploteo de energía potencial sobre movimiento de las coordenadas. Y lo que yo voy a intentar encontrar son aquellas conformaciones que se encuentran en los mínimos. Ahora, lo que debo entender es que en este caso, un mínimo podría estar integrado por muchas conformaciones. A diferencia de lo que hemos visto antes, o sea, nosotros veíamos que yo podía rotar a una molécula y encontrar un mínimo de esa molécula. Pero cuando yo tengo sistemas moleculares muy grandes, como les había dicho, no tiene mucho sentido buscar un mínimo. Por lo tanto, lo que yo voy a buscar es una especie de conglomerado de mínimos que van a caracterizar una zona de la proteína. Entonces, si yo tengo un mínimo bajo esta mirada, ese mínimo va a estar integrado por un conjunto que podríamos distribuir en una gaussiana. O sea, este mínimo ya no sería solamente una estructura, sino sería un conjunto de conformaciones que se distribuyen en una gaussiana. De este otro lado tenemos lo mismo. Y esto es algo que pasa en las proteínas y que podríamos explicarlo de la siguiente manera. Supongamos que tenemos una proteína que tiene un estado conformacional que es completamente activo, o sea, es el que realiza la función biológica que se espera de esa proteína, y tiene otro estado conformacional que no es activo, o sea, que es aquel estado donde sabemos que la proteína no está haciendo la acción que se espera de ella. No es que este estado inactivo sea malo, no sea necesario, no, sencillamente tenemos proteínas en el sistema que muchas veces están en el organismo sin funcionar. No están haciendo una función porque no se requiere de su función. Pero en algún momento, debido a alguna eventualidad que ocurrió en el organismo, esa proteína empezó a hacer su función, que es lo que se espera de ella. O sea, se espera que la proteína esté apagada en determinados momentos y se espera que la proteína esté funcionando en otros momentos. Por lo tanto, esa proteína tiene dos grandes conglomerados de conformaciones. Aquel conglomerado que está en un estado activo y aquel conglomerado que está en un estado inactivo. Si yo fuera a caracterizar ese sistema de esta proteína que tiene dos estados, activo e inactivo, con un ploteo como este, podría ser este, por ejemplo, el estado inactivo y este otro podría ser el estado activo. Si yo quiero caracterizar el estado inactivo, tendría que hacer un muestreo conformacional de ese estado inactivo. Me daría un conjunto de conformaciones que caracterizan al estado inactivo, que se distribuirían quizás en esta gaussiana. Si yo quiero caracterizar al estado activo, tendría que hacer un muestreo conformacional del estado activo para obtener distintas conformaciones de ese estado que podrían ser descritos por esta otra gaussiana. Pero ¿qué sucede si yo quiero caracterizar la comunicación que existe entre estos dos estados? Ya eso es mucho más difícil.
Porque fíjense que entre estos dos estados tenemos una loma aquí. Tenemos como una especie de máximo aquí que tendríamos que vencer para pasar de un lado a otro. Vamos a ver que esto lo que me está mostrando es un sistema complejo, pero la mayoría de los sistemas biológicos son así de complejos. De hecho, podrían ser que tengamos muchos conglomerados con muchos mínimos que recogen conjuntos de conformaciones que yo podría caracterizar independientes. No solamente dos, podrían ser más. Y para yo pasar de un mínimo al otro mínimo, tendría que estudiar cómo ocurre esa transición. Pues eso me llevaría a acceder a otro tipo de estudio donde yo tendría que pasar de este conjunto de mínimos a este otro conjunto de mínimos. Vamos a ver que desde el punto de vista de simulación molecular, pasar de este conglomerado a este conglomerado es mucho más difícil. No obstante, hay metodologías que lo permiten. Pero en principio, cuando yo estoy hablando de conformación conformacional, cuando yo estoy hablando de muestreo conformacional, perdón, yo me voy a referir realmente al muestreo que yo estoy haciendo en uno de estos mínimos. Podría ser que yo esté haciendo un muestreo de este sistema inactivo o que yo esté haciendo un muestreo de este otro sistema que ya está en estado activo. Puede ser que haya un PDB que caracterice al estado inactivo, pero no haya otro PDB que contenga información sobre el estado activo. Eso quiere decir que desde el punto de vista de simulación molecular, yo voy a poder hacer fácilmente el muestreo conformacional del estado inactivo, pero no voy a poder hacer fácilmente el muestreo del estado activo. Hay veces que tengo información en PDB sobre el estado inactivo y el estado activo. Por lo tanto, con el estado inactivo yo podría hacer un muestreo conformacional, con el estado activo yo podría hacer otro muestreo conformacional. Y usando determinados métodos podría tratar de sacar cuál es la conexión que existe entre estos dos estados. Pero siempre considerando que tengo un muestreo acá y que tengo otro muestreo acá. Por supuesto que si yo quiero entender cómo funciona un sistema, obtener la conexión entre los dos estados inactivo y activo es muy importante. Pero no siempre es fácil de tener, no siempre hay suficiente información. Ahora, eso sí, tengo que estar convencido de una cosa. No puedo solamente pensar en una estructura acá y una estructura acá. No, tengo que pensar siempre en un muestreo conformacional en este mínimo y otro muestreo conformacional en este mínimo, para yo poder conectar los dos conglomerados de conformación. Previamente hablamos de los algoritmos de minimización. Quiero que quede claro que los algoritmos de minimización no permiten hacer muestreos conformacionales, ya que los algoritmos de minimización solamente buscan mínimos. Ellos solamente van a buscar un mínimo acá o van a buscar un mínimo acá. Ellos no van a poder estudiar los saltos de barreras que hay acá. Ellos tampoco van a poder estudiar la distribución que hay en este mínimo y la distribución que hay en este otro mínimo. ¿Para qué me serviría entonces un algoritmo de minimización en este contexto? Bien, supongan que usted tiene un PDB que está en el estado inactivo, que es el estado que corresponde acá a este mínimo de la izquierda. Ese PDB yo lo voy a colocar en agua con iones y entonces ahí voy a tener un sistema que no va a estar en un mínimo. Cuando yo aplique un algoritmo de minimización, lo que voy a buscar es tratar de obtener un mínimo de ese sistema que va a estar ubicado acá. Va a ser uno solo, pero ese solo me va a ayudar a poder encontrar el resto de las conformaciones que está acá. Entonces, la minimización va a ser un paso previo al muestreo. Antes de yo hacer un muestreo, yo voy a tener que hacer una minimización del sistema
Y así voy a tener una conformación que pertenece a este conjunto. Una vez que tengo una conformación que pertenece a este conjunto, entonces yo voy a poder tener acceso al resto de las conformaciones que estarían en este conjunto. Repito, cuando yo tengo un sistema como un PDB, tenemos que recordar que un PDB nos da la estructura de la proteína nada más. Yo entonces le agrego otros componentes, le agrego moléculas de agua, por ejemplo, le agrego iones. Pero ese sistema que está ensamblado así de manera burda, no está en un mínimo. ¿Por qué? Porque puede ser que haya alguna molécula de agua que me haya quedado casi superpuesta con un aminoácido de la proteína. O puede ser que haya quedado algunas moléculas de agua que hayan quedado demasiado alejadas. Entonces puedo tener hoyos y puedo tener superposiciones en aquella zona de interacción entre la proteína y las moléculas de agua que yo agregué. Eso me genera tensiones de distinto tipo que yo tengo que resolver. Para yo poder resolver eso, lo que hago es minimizar. Minimizo el sistema, que es un sistema nuevo, porque previamente tenía un PDB que contenía proteína. Ahora voy a tener un nuevo PDB que va a contener la proteína más las moléculas de agua más los iones. Entonces, tengo que obtener un mínimo de ese nuevo sistema, y ese nuevo sistema, como partió de una proteína en estado inactivo, me va a llevar a tener un elemento de este mínimo. Después que yo tengo un elemento de este mínimo que lo obtuve por minimización, entonces yo paso a hacer el muestreo conformacional que me va a permitir obtener otros miembros de este sistema. Si yo hubiera partido con un PDB en estado activo, hubiera sido lo mismo, pero hubiera obtenido entonces miembros de este otro mínimo. Pero para eso, nuevamente, hago primero una minimización, llego a obtener un elemento de este mínimo, y a partir de ese elemento de este mínimo puedo acceder al resto de los elementos haciendo un muestreo conformacional. Hablemos ahora de maneras de hacer muestreos conformacionales. Las estrategias fundamentales para realizar muestreo conformacional podemos hablar de tres. La primera, búsqueda sistemática, que enseguida vamos a ver de qué se trata. Y mucho más importante, lo que sería dinámica molecular y métodos estocásticos. Y vamos a ver estos dos métodos de hacer muestreo conformacional como métodos extremos. Y vamos a ver pronto por qué. La búsqueda sistemática es lo más intuitivo que podemos hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una variación sistemática de los ángulos rotables de una molécula. O sea, yo identifico los ángulos rotables y empiezo a rotar esos ángulos uno a uno. Puedo hacer rotación en pasos de 30 grados. Puedo hacer rotaciones en pasos de 10 grados, lo cual sería más adecuado. El caso es que yo elijo un ángulo para hacer la rotación y voy a hacer rotaciones para cada uno de los enlaces rotables que tengo. Si yo analizo, por ejemplo, un ángulo, solamente un ángulo, que yo lo rote 30 grados, cuando yo roto 360 grados voy a generar 12 conformaciones solamente por un enlace rotable. Entonces tengo que imaginarme más o menos el problema que sería rotar muchos, porque además tengo combinaciones de rotación. Y esas combinaciones de rotación me va a permitir acceder, me va a hacer más complejo este tipo de muestreo. Entonces, tengo que hacer variación sistemática de todos los ángulos diedros de un sistema con un incremento determinado, una vez que identifiqué aquellos enlaces rotables. Aplicación del sistema de cálculo, o sea, la exploración del espacio conformacional, va a ser un problema de orden no lineal, o sea, va a ser un problema de orden exponencial. O sea, tenemos que pensar que cuando yo tenga varios ángulos rotables, varios enlaces rotables, perdón, yo voy a tener que, por ejemplo, si el primer enlace rotable está en 0, voy a tener el segundo que rotarlo en ese incremento la cantidad de veces que sea. Por ejemplo, si yo elijo 10 grados, una rotación de 10 grados, voy a tener 36 conformaciones
cuando el primer enlace rotable está en 0. Pero entonces después yo coloco el segundo enlace rotable en 10 y vuelvo a hacer las 36, nuevas 36 conformaciones con el segundo ángulo rotable en 10. Después voy a tener otra vez 10 más, o sea, voy a tener 20 en el primer enlace rotable y tengo que hacer 36 rotaciones más. O sea, la cantidad de rotaciones que yo voy a tener cada una con un valor de energía asociado va a ser muchísima. Si yo voy a hacer una búsqueda sistemática, yo entonces voy a tener que hacer rotaciones de cada uno de los enlaces rotables en el incremento que yo elegí. Si yo elegí, por ejemplo, un incremento de 10 grados, yo voy a tener que hacer la cantidad de rotaciones que, según la cantidad de enlaces rotables que tenga ahí. Y solamente yo voy a concluir mi estudio cuando yo haya podido tener todas las posibles combinaciones de rotaciones de ángulos diedros que estén presentes. O sea, no antes de eso, yo voy a terminar el estudio. Si yo tengo, por ejemplo, un sistema como este, una molécula como este, lo primero que yo voy a tener que hacer es buscar aquellos enlaces rotables. La molécula que yo tengo, por ejemplo, es esta. Esta molécula, le coloco los átomos de hidrógeno, le hago una optimización geométrica, o sea, llego al mínimo de esa molécula. Hasta aquí la molécula está muy tensionada, aquí se minimicé la molécula y después hago el muestreo conformacional. Para hacer el muestreo conformacional yo tengo que elegir aquellos enlaces rotables. Acá, por ejemplo, tengo el enlace 1, este enlace que es 2 y este enlace que es 3. Son los enlaces rotables que me van a caracterizar a mí al sistema. Entonces, con estos 3 enlaces rotables yo tendría que sacar todas las conformaciones posibles. Donde nuevamente tendría que tener este en 0 y rotar este todas las veces que sea. Pero después tendría que tener este en 0 y este en 10 y rotar este 36 veces. Después este 0, este en 20 y este otra vez 36 veces. Este en 0, este en 30 y así consecutivamente. Después que termine de hacer todas las rotaciones de este, tendría que empezar con todas las de este. En fin, sería un cálculo donde yo tendría que obtener todas las conformaciones y caracterizarlas cada una con su valor de energía potencial. Después de hacer ese estudio de generación de todas las conformaciones, yo podría construir un gráfico como este, donde yo tendría entonces aquellos valores de energía que serían los valores más bajos, según las conformaciones que obtuve. Ahora, si analizamos un poco para un sistema como este que estamos viendo, que es una molécula pequeña, ya suena complejo, porque la cantidad de conformaciones a las cuales yo tendría que acceder son muchas. Si yo quisiera hacer un estudio como este, de búsqueda sistemática para una proteína, sería sumamente complejo, porque la cantidad de enlaces rotables es enorme. Por lo tanto, si yo quisiera acceder a todas las conformaciones, rotando uno por uno, eso sería un cálculo interminable. O sea, la búsqueda sistemática es el método más intuitivo, es el método más obvio. Consiste en rotar una por una todos los enlaces rotables y obtener todos los valores de energía posibles. Pero es un cálculo que demoraría muchísimo porque yo tendría que abarcar todas las conformaciones. Ya para un sistema pequeño como este que tenemos acá, son muchas conformaciones. Si tenemos un sistema como una proteína, que además rodeada de aguas, iones y más allá, las posibilidades son enormes. Por lo tanto, la búsqueda sistemática no tiene ningún tipo de sentido en sistemas grandes. La búsqueda sistemática es una metodología que es lo obvio, es prácticamente hacerlo todo. Pero vamos a ver que no tiene realmente utilidad. Cuando tienes sistemas grandes, no tiene sentido que tú trates de buscar todos los valores de energía
para todas las conformaciones. Ahora, la pregunta sería, bueno, si no llego a tener todos los valores de energía para todas las conformaciones, entonces, ¿cómo caracterizo bien al sistema? Realmente lo que hay es que usar otras metodologías que permiten llegar a todos los mínimos de manera más sencilla, ya que la búsqueda sistemática, obviamente, al tener un compendio de todo, me va a llegar a todos los máximos del sistema, y todos los mínimos y todos los máximos. O sea, voy a tener el perfil completo. Sin embargo, en un muestreo conformacional, yo realmente lo que quisiera es tener aquellas conformaciones que representan los mínimos, porque son aquellas que están en la naturaleza. O sea, en la naturaleza yo voy a tener los sistemas en conformaciones estables, en conformaciones que van a tener valores de energía bajos. Por lo tanto, si yo tuviera métodos de muestreo conformacional que me permita acceder a los mínimos del sistema, yo entonces voy a tener una mejor caracterización de ese sistema. Yo no necesito tener todos los valores de energía posibles del sistema, porque hay valores de energía que realmente no van a ser necesario conocerlos. O sea, yo necesito aquellos valores de energía que están en la parte baja, o sea, aquellos valores de energía bajos del sistema. Por eso es mucho más práctico usar métodos como dinámica molecular. Dinámica molecular va a ser un método de muestreo del sistema donde yo no voy a abarcar todas las conformaciones del sistema. Solamente voy a abarcar aquellas conformaciones del sistema que realmente tienen probabilidades de existir en la naturaleza. Ahora, ¿cómo llego a hacer una dinámica molecular? Para la dinámica molecular, primero, debo tomar un sistema y debo tener sus conformaciones lo más realista posible. Cualquier sistema que tenga un tamaño relativamente grande, que pueda estudiar en un solvente, como el agua, por ejemplo, yo lo voy a poder hacer dinámica molecular para ver su comportamiento en el tiempo, para hacer un muestreo conformacional. Lo que va a hacer la dinámica molecular es que me va a hacer una reproducción del comportamiento dinámico durante un tiempo de una molécula o un sistema molecular. Y acá es importante recalcar esto. La dinámica molecular va a ser un muestreo en el tiempo. La dinámica molecular me va a estudiar cuál es el comportamiento de un sistema molecular durante un lapso de tiempo. ¿Para qué se va a hacer esto? Las simulaciones de dinámica molecular van a ser complementarias a datos experimentales que yo tengo. Si yo tengo los datos experimentales obtenidos en PDB, eso se obtuvo mediante cristalografía o se obtuvo mediante otras técnicas distintas a cristalografía. Algunas se usan mucho menos, pero también se usan. Otras están empezando a usarse en los últimos años y están teniendo muy buenos resultados. Cristalografía de rayos X no es la única que vamos a encontrar. Vamos a ver que yo voy a poder profundizar en el estudio de las propiedades y comportamiento de las proteínas, porque yo voy a poder llevar a las proteínas a un estado más realista. O sea, voy a poder estudiar cómo la proteína está rodeada de moléculas de agua, y cuando me refiero a proteína me estoy refiriendo a todas las moléculas de interés biológico que yo pueda estudiar. Yo voy a hacer una búsqueda del conjunto de conformaciones que caracterizan ese sistema, y eso me va a ayudar a tener acceso a propiedades estructurales y termodinámicas más enteras, más cercanas a la realidad. Voy a poder estudiar procesos, por ejemplo, o tener ideas más claras sobre procesos como, por ejemplo, el plegamiento de proteínas, el transporte de iones causados dentro de las proteínas. Y todos estos procesos ocurren en intervalos de tiempo. O sea, las proteínas se pliegan en un tiempo determinado.
Los iones que se transportan en proteínas de membrana se transportan en un tiempo determinado. Por lo tanto, yo con dinámica molecular voy a poder hacer un muestreo de lo que está pasando con esos sistemas en el tiempo. Vamos a ver que la dinámica molecular como método de muestreo es un tipo de método determinístico. ¿Qué significa eso? Determinístico se refiere a que yo puedo predecir el estado futuro de una partícula del sistema considerando su estado actual. Por ejemplo, si yo tengo partículas acá, al principio esta partícula estaba aquí, esta estaba aquí, esta estaba aquí, y esta aquí, y esta aquí. Cuando pasa un intervalo de tiempo, esta partícula, según la dinámica molecular, ahora va a estar aquí, hacia donde me indicó la flecha. La que estaba aquí, ahora va a estar aquí, según me indica la flecha. La que estaba aquí, ahora está aquí. Y cada una, donde estaba antes, ahora va a estar hacia donde se dirigió la flecha. Aquellas partículas que venían de frente colisionan y se van a rechazar. En dinámica molecular, yo voy a poder predecir dónde va a estar una partícula después que estaba en la posición que yo estaba y venía con una velocidad determinada. O sea, si yo tenía que una partícula venía con una velocidad determinada, entonces ella va a continuar con esa velocidad hasta que colisione con otra y se desvíe. Y ese tipo de interacción que va a existir entre las partículas de atracción, de repulsión y colisión, yo la voy a poder caracterizar a través del tiempo. Por lo tanto, cuando yo hablo de un método determinístico, significa que la partícula, una vez que venía aquí con una trayectoria, está determinado lo que va a pasar después con ella. Ella va a seguir con esa trayectoria. O sea, ella no va a dar un salto y va a aparecer por acá, sino si ella venía por aquí, en el próximo intervalo de tiempo, entonces ella va a estar aquí. Y en el próximo intervalo de tiempo, ella va a estar aquí. Y así consecutivamente hasta que se encuentre con otra con la que va a colisionar. Cuando ella colisione con otra, entonces se va a desviar. Pero todo eso está determinado. Por eso es que estamos hablando de un método determinístico. Y a partir de eso, vamos a tener como resultado lo que se llama una trayectoria. Esa trayectoria lo que me va a indicar a mí es qué pasó con la partícula. Por ejemplo, yo voy a poder hacer la historia de que esta partícula venía, chocó aquí, después vino por acá, chocó acá, después vino por acá, chocó, así. Entonces, yo podría tener la historia en el tiempo de esta partícula. Y esa historia en el tiempo de esa partícula es lo que se llama trayectoria. Esa trayectoria va a especificar cómo las posiciones y velocidades de las partículas varían a lo largo del tiempo. O sea, yo voy a poder hacer la historia de las posiciones y velocidades de las partículas en el tiempo. Bien. Paremos acá 20 minutos. Y continuamos entonces a las 1:11. Bueno, la dinámica molecular, como vimos, es determinística y el resultado va a ser una trayectoria que me va a especificar cómo las posiciones y las velocidades de las partículas varían a lo largo del tiempo. Vamos a ver cómo hace esto la dinámica molecular. Para describir el movimiento, la dinámica molecular va a estar basada en las ecuaciones clásicas de movimiento de Newton. Vamos a ver que en este sentido, la dinámica molecular
nos va a mostrar cuál va a ser el comportamiento en el tiempo del sistema. Nos va a mostrar la flexibilidad conformacional de las moléculas en el tiempo. Me va a brindar información sobre las conformaciones accesibles del sistema. Y además información sobre la escala de tiempo necesaria para determinadas evoluciones. La dinámica molecular se va a basar en mecánica molecular, entonces va a estar bajo las reglas de lo que se llama campo de fuerza, donde van a ser descritas las interacciones enlazantes y no enlazantes que previamente discutimos, donde yo voy a poder caracterizar las vibraciones de enlace, las vibraciones de ángulo, las vibraciones de ángulo de torsión, las interacciones intermoleculares basadas en potencial de Lagrange y basadas en cargas. Pueden ser interacciones entre dos moléculas o pueden ser interacciones entre distintas partes de una misma molécula, pero van a ser, serían las interacciones no enlazantes. Tenemos que recordar que las interacciones no enlazantes se caracterizan con un potencial de Lagrange cuando son interacciones entre átomos que no están cargados e interacciones coulomбicas cuando son entre átomos que están cargados. Todo eso se va a tener que describir, pero ¿cómo evoluciona en el tiempo? Voy a poder hacer obtención de propiedades del sistema, propiedades geométricas, valores medios de ángulos, enlaces, estructuras, propiedades termodinámicas como energías libres, calores de formación, estabilidades de enlaces de hidrógeno, etc. Si yo voy a hacer una aplicación de dinámica molecular, voy a tener un sistema, por ejemplo, que puede ser una proteína, le voy a colocar un solvente y a este sistema le voy a definir una temperatura y voy a poder estudiar en el tiempo qué va a pasar con el sistema a esta temperatura. O sea, si yo coloco la temperatura 1200 Kelvin, entonces yo voy a poder estudiar qué pasa con el sistema en el tiempo a esa temperatura de 1200 Kelvin. Entonces yo voy a ver cómo cambian las conformaciones de ese sistema en el tiempo. Nuevamente, debo considerar que estoy hablando de un sistema que está evolucionando en el tiempo. La evolución va a ser a partir de la segunda ley de Newton. O sea, cuando me refiero a segunda ley de Newton, tenemos que recordar aquella ecuación de fuerza igual a masa por aceleración. Más adelante vamos a dar más detalles de cómo se aplica esta ecuación a movimiento de sistema, pero sí tenemos que recordar que la segunda ley de Newton y particularmente la ecuación de la fuerza igual a masa por aceleración me indica a mí la causa de movimiento de una partícula. O sea, la aceleración que experimenta la partícula se debe a la fuerza que experimenta la partícula. Y con eso yo puedo estudiar cómo se mueve una partícula en el tiempo. Pues ese es el principio que nosotros vamos a usar en una dinámica molecular. Vamos a ver qué sucede con el sistema en el tiempo de acuerdo a las fuerzas que experimenta cada una de las partículas que vamos a tener en el sistema. Partículas que van a estar en el sistema, algunas formando enlace y otras no, pero que van a experimentar interacciones con el resto de las partículas a su alrededor que van a provocar el movimiento resultante de la partícula. Entonces, con eso yo voy a obtener una trayectoria que va a estar determinada por la posición previa que tuvo la partícula y la velocidad previa que traía la partícula. La otra manera de enfocar el muestreo conformacional es a partir de métodos estocásticos. Y aunque estos métodos no van a ser demasiado centrales en nuestro curso, o sea, nosotros no vamos a ocuparnos mucho de los métodos de Monte Carlo, o sea, solamente vamos a hablar hoy de ellos y vamos a mencionarlos como otra alternativa de muestreo conformacional, sí vamos a ver que son especialmente útiles en determinadas situaciones, lo cual es aprovechable. Y si bien no están tan extendidos como la dinámica molecular, también son métodos que son muy interesantes.
Lo primero que debemos entender es que los métodos de Monte Carlo, métodos estocásticos, son la primera técnica utilizada en simulaciones de sistema molecular. O sea, es lo primero que se hizo en simulación de sistemas, en muestreo conformacional de sistemas moleculares. Los métodos estocásticos fueron los primeros que aparecieron. Y se caracterizan por generar conformaciones de un sistema realizando cambios al azar en sus posiciones. No es igual a lo que es dinámica molecular. Aquí tenemos que ir notando las diferencias. En dinámica molecular yo voy a tener una conformación nueva en función de la conformación que venía antes. O sea, si yo tenía una conformación previa caracterizada por posiciones y velocidades, la nueva conformación en dinámica molecular va a estar determinada por la dirección que traía la partícula y la velocidad que traía. Pero en los métodos estocásticos no es así. Yo voy a tener una conformación previa una conformación nueva que puede ser completamente distinta a la conformación previa, porque los cambios se realizan al azar. Vamos a ver que tiene sus ventajas en cuanto a que yo voy a poder tener acceso a propiedades quizás un poco más rápido, porque me voy a poder mover desde una conformación a otra con más facilidad. Como no dependo de la conformación que traía antes, entonces yo puedo recorrer los estados del sistema un poco más rápido. Vamos a ver que además los métodos estocásticos no van a originar trayectorias, porque si ellos no dependen de una evolución en el tiempo, entonces no vamos a tener una trayectoria. No va a ser necesario que el sistema esté minimizado cuando estoy haciendo un estudio por métodos estocásticos. Yo puedo perfectamente acceder a un sistema partiendo de un sistema que esté fuera de un mínimo. Puedo llegar a obtener un método, puedo llegar a tener un sistema en un mínimo con un método estocástico, porque la propia búsqueda me va a ir moviéndome el sistema hacia los mínimos que yo necesito. Los resultados de un método estocástico no dependen del punto de partida. O sea, como es un método que no muestra una evolución en el tiempo, pues no va a ser realmente dependiente del punto de partida que yo tengo. O sea, si el sistema está minimizado o no, da lo mismo. Pero además, si el sistema está de una manera o de otra, también da lo mismo. O sea, el sistema en Monte Carlo no tiene una evolución determinística. La evolución de un sistema en Monte Carlo no tiene dependencia de las conformaciones previas. Se trata de recorrer todo el sistema de manera aleatoria, al azar. Como es más fácil obtener distintas conformaciones por métodos Monte Carlo, entonces hay que ser más cuidadoso en qué validez tienen esas conformaciones. Desde el punto de vista de la termodinámica, existe un factor llamado factor de Boltzmann que me da a mí de manera teórica indicaciones de cuáles conformaciones de un sistema podrían ser aceptables y cuáles no. En dinámica molecular se cumple la distribución de Boltzmann desde el principio. O sea, el término del factor de Boltzmann en dinámica molecular se cumple desde el principio y básicamente no es necesario estar tan pendiente de si hay cumplimiento de esta distribución de Boltzmann o no. Pero en el caso de métodos estocásticos, como todas las estructuras se obtienen al azar, vamos a ver que el factor de Boltzmann aquí es más central. Va a regular la aparición de nuevas conformaciones para estar seguro de que esas nuevas conformaciones son aceptables dentro del sistema. Vamos a ver que un método
de Monte Carlo va a tratar de buscar conformaciones aceptables del sistema. Y para eso, él va a ir explorando los valores de energía y va a ir tratando de cumplir con distribuciones de Boltzmann. Para eso, se hace primero una fase inicial que va a ser una fase de equilibrado. En esa fase de equilibrado se va a hacer una exploración de energía tratando de ir buscando variaciones en esa energía hasta poder encontrar valores de energía que estén en mínimos. O sea, las primeras incursiones en encontrar valores de energía en un Monte Carlo van a ir haciendo disminuciones de esa energía de manera que el sistema va a lucir inestable. Pero va a llegar un momento donde los valores de energía se van a mantener fluctuando alrededor de un valor. Entonces, en ese caso, se puede decir que estamos con un sistema que ya va a estar muestreando en un valor de energía determinado. Inicialmente, el sistema no va a estar en estos valores de energía, pero va a ir poco a poco convergiendo a un valor de energía aceptable, y ese valor va a ser aceptable porque no va a disminuir grandemente, sino que va a fluctuar alrededor de un valor. Por lo tanto, las conformaciones van a estar reguladas por ese valor de energía, por los valores de energía que se van a ir encontrando en el propio proceso. Como es un método donde las nuevas conformaciones aparecen a partir de una desconexión total de las conformaciones previas, entonces la regulación del valor de energía es sumamente importante, más que en las dinámicas moleculares. En las dinámicas moleculares, una vez que tú tienes ya un sistema en un valor de energía, pues es más fácil acceder a mantenerse cercano a esos valores de energía justamente por el mismo proceso que sigue una trayectoria. Pero en el método de Monte Carlo siempre existe la posibilidad de llegar a una conformación que se aleje del valor de energía. Por lo tanto, tiene que haber una aprobación de las nuevas conformaciones para que sean parte del muestreo. Ya que el sistema, como habíamos dicho, se debe a una exploración que es prácticamente al azar. Existe una manera sencilla de demostrar cómo sucesos al azar pueden llegarme a resultados aprovechables. Por ejemplo, veamos el ejemplo de cómo procesos estadísticos permiten calcular algunos valores numéricos. Si tenemos acá un cuadrado de lado L y una circunferencia con radio L sobre 2, y yo quiero determinar la proporción entre el área del círculo que está aquí adentro y el área del cuadrado que está afuera, podríamos poner el área del círculo es pi por L al cuadrado sobre 4, porque sería radio al cuadrado, o sea, sería L al cuadrado sobre 2 al cuadrado, o sea, sería L cuadrado sobre 4, mientras que el área del cuadrado sería L al cuadrado. Si yo resuelvo esto, L al cuadrado se va con L al cuadrado y me queda pi sobre 4, que es 0,785398. O sea, la relación entre el área de un círculo y el área del cuadrado sería 0,785398. Si yo tomo un computador para resolver este problema, yo lo que podría generar una rutina que genere una serie de puntos al azar, generando aleatoriamente los diferentes valores de las coordenadas X e Y en este sistema, imponiendo la condición de que todos los puntos generados estén dentro del cuadrado, es decir, imponiendo que X tiene que ser menor o igual que L sobre 2. Y también Y tiene que ser menor o igual que L sobre 2. Entonces, si yo coloco, o sea, el 0 lo coloco aquí, o sea, L sobre 2 para acá, L sobre 2 para acá, L sobre 2 para acá, negativo y negativo para acá, entonces todos los puntos tendrían que estar aquí. Y todo sería solamente generar un conjunto de puntos que pueden estar en cualquier posición de esto que está aquí al azar.
Si yo genero 1.000.000 de puntos, voy a encontrar que aproximadamente entre 784.000 y 786.000 van a estar dentro del círculo. Eso quiere decir que el resto va a quedar fuera del círculo. Si yo saco la relación que existe entre este valor y el valor restante, entonces voy a encontrar lo siguiente, que el área del círculo, o sea, el valor que me va a dar, que me dio, va a ser menor o igual que el área del círculo sobre el área del cuadrado. O sea, me va a dar un valor de 0,784.600 entre 0,784.600 y 0,786.200, lo cual me da bastante cercano a este valor de acá. O sea, ¿qué es lo que se muestra acá? O sea, lo que se muestra acá es que si yo designo un programa para colocar puntos al azar dentro de la zona del cuadrado, la proporción entre los valores que me dieron dentro del círculo y fuera del círculo va a ser equivalente a lo que obtendría como valor experimental. O sea, solamente por colocar una cantidad enorme de puntos, yo entonces puedo llegar a valor experimental solamente por un tema de probabilidad. O sea, la probabilidad de que el valor quede dentro del círculo sobre la probabilidad de que el valor quede dentro del cuadrado me va a dar a mí el valor experimental que tenía el sistema antes de comenzar. Entonces, esto demuestra que la generación de puntos generados al azar puede permitir un cálculo exacto a través de cálculos de un computador. Y eso es lo que hacen los métodos al azar, aprovecharse de las probabilidades de existencia de un sistema para poder hacer un cálculo de manera exacta. En el caso de los métodos de Monte Carlo, se va a necesitar un método que genere puntos que tengan un peso relativamente alto bajo la premisa de que no cualquier punto generado va a tener una contribución al muestreo. Y esto es un algoritmo que puso en los años 50 el científico Nicolás Metrópolis. Este algoritmo va asociado a métodos de simulación molecular de esta manera. Consideremos la transición entre estados A y B, donde la probabilidad que el sistema esté en el estado A va a ser PA y que esté en el estado B va a ser PB. En equilibrio se va a cumplir la condición del balance detallado y por lo tanto vamos a tener que WAB PA va a ser igual a WBA PB, donde WAB va a ser la probabilidad de que ocurra la transición AB y WBA va a ser la probabilidad de que ocurra la transición BA. Por otro lado, sabemos que en equilibrio la probabilidad de encontrar el sistema en el estado A, B es proporcional a el exponencial de menos beta energía de A hacia B. ¿Por qué? Porque esto que aparece aquí es el cumplimiento de la distribución de Boltzmann. Tenemos que para yo relacionar dos estados, cualquiera, según la distribución de Boltzmann, esos estados deben estar relacionados por un exponencial de menos beta, diferencia de energía entre ellos. Por lo tanto, esto es un constraint más que va a tener que cumplir el sistema. Para que el sistema realmente sea aprobado, va a tener que cumplir con una distribución de Boltzmann apropiada. Y la distribución de Boltzmann entonces la puedo caracterizar como la probabilidad de que ocurra la transición BA sobre la probabilidad de que ocurra la transición AB va a ser igual al exponencial de un factor menos beta delta E AB. Entonces, así vemos que la probabilidad de transición entre los dos estados va a estar controlada por el factor de Boltzmann, que es lo que tiene que cumplir un sistema para que desde el punto de vista molecular sea aceptable. Y eso da la clave de cómo elegir la configuración. O sea, a través de la distribución de Boltzmann se definen los términos que se deben cumplir
para que se apruebe una conformación. Por lo tanto, si yo quiero que un sistema elegido tenga un peso relativo alto, entonces él va a tener que cumplir con esta distribución de Boltzmann. De esta manera. Esto se enuncia así. Si al ir del estado A al estado B, el cambio de energía es menor que cero, entonces la movida es aceptada. O sea, si yo disminuyo la energía, entonces se acepta la movida. Pero si el cambio es mayor que cero, entonces tendría que verificar que este cambio AB cumpla con la distribución de Boltzmann. En este caso, comparamos esta movida con un número elegido al azar. Y si tenemos que la probabilidad de que ocurra la transición es mayor que ese R que está en ese número al azar, se acepta la movida, mientras que si es menor, se rechaza la movida. ¿Por qué? Bueno, lo que sucede es que si yo solamente mantengo que aquellos valores de energía que disminuyen son los aceptados, entonces lo que estoy haciendo es minimizando cada vez más la energía. Sin embargo, en el muestreo no siempre vas a disminuir la energía. Tú vas a fluctuar en un valor de energía. Por lo tanto, si aquel valor de energía es menor, tú lo vas a aceptar. Pero si el valor de energía es mayor, entonces tienes que cumplir con una condición adicional. Esa condición adicional va a estar dada por la distribución de Boltzmann. Si esa condición adicional se desvía de la distribución de Boltzmann, entonces no es aceptada. Mientras que si este aumento de energía cumple con la condición de Boltzmann, entonces sí es aceptada. Y de esa manera se mantiene la fluctuación de energía. En la práctica, si tenemos un sistema de n partículas a una temperatura T, el algoritmo de Metropolis se implementa de la siguiente manera. Se seleccionan átomos al azar, se modifican sus posiciones también al azar, las coordenadas cartesianas se modifican en valores delta X, delta Y y delta Z, diferentes que para cada átomo. Se calcula la energía potencial del sistema una vez modificado y se compara con la que tenía inicialmente, determinándose la variación de la energía potencial. La variación de la energía potencial, que va a ser energía potencial, de diferencia de energía potencial, va a ser energía potencial 1 menos energía potencial 0. Energía potencial 0 es la energía potencial inicial del sistema. La energía potencial 1 es la energía potencial del sistema modificado. Si delta V es menos que 0, se va a aceptar la nueva configuración. Si delta V es mayor o igual a 0, se genera un nuevo número I al azar entre 0 y 1. Si el exponencial de delta V sobre KT es menor que I, entonces se acepta la configuración y en caso contrario se rechaza la configuración. Estos procesos se repiten un número suficientemente grande de veces, o sea, millones de veces, hasta que se obtiene un conjunto suficientemente grande de configuraciones, lo cual sería el resultado del muestreo conformacional. Tendrían que ser configuraciones energéticamente accesibles, pero eso se va a cumplir en función de que yo voy a obtener energías menores o energías mayores que cumplen con la distribución de Boltzmann. Esta colección de configuraciones es lo que se conoce como el conjunto o ensamble de conformaciones. Entonces, hemos visto dos métodos de muestreo conformacional. Métodos de dinámica molecular y métodos de Monte Carlo. En dinámica molecular, yo tengo que mido la evolución de un sistema en el tiempo. Por lo tanto, yo voy a generar trayectorias. En métodos de Monte Carlo, yo no genero trayectorias. Yo lo que obtengo una secuencia de conformaciones que fueron generadas al azar. En dinámica molecular, para yo mantenerme en una trayectoria, tengo que siempre estar manteniendo un equilibrio en el sistema. Mientras que en los métodos de Monte Carlo no es necesario mantenerse en equilibrio.
sea, yo salto de una conformación a otra sin tener que estar dentro de un equilibrio. Como en dinámica molecular, yo voy a obtener una trayectoria que va a seguir en el tiempo, entonces yo puedo calcular las propiedades medias en el tiempo. O sea, yo puedo calcular lo que sucede con el sistema en el tiempo. Mientras que en Monte Carlo, como yo no sigo el tiempo, la variable tiempo no aparece en los métodos de Monte Carlo, entonces se calculan directamente las propiedades en el colectivo estadístico y no obtengo propiedades en el tiempo. Para ambos métodos, simulaciones largas deben llevar a los mismos resultados. O sea, si yo obtengo un buen muestreo en dinámica molecular y en método de Monte Carlo, debo llegar a los mismos resultados. En dinámica molecular yo voy a generar propiedades dependientes del tiempo, mientras que en Monte Carlo yo voy a explorar estados permitidos de un sistema, pero sin incluir variable tiempo. Las dinámicas moleculares son métodos más lentos, porque yo voy avanzando en el tiempo, el muestreo está más sesgado por la posición inicial. En los métodos de Monte Carlo, yo obtengo un muestreo con mayor rapidez. O sea, yo abarco más rápido distintas fases del sistema. Y esto sería una comparación entre lo que podría esperar entre un método de dinámica molecular y un método de Monte Carlo. Como habíamos dicho antes, como dijimos antes, si yo aplico los dos métodos intensamente, debo llegar a los mismos resultados. Y esto me lleva a lo que se llama hipótesis ergódica o la ergodicidad. ¿Qué es la ergodicidad? La hipótesis ergódica indica que un promedio en ensamble obtenido mediante una simulación de Monte Carlo es equivalente a un promedio en tiempo obtenido mediante una simulación de dinámica molecular, en el límite de un muestreo adecuado y tiempo suficiente para cada uno de ellos. Un muestreo adecuado para Monte Carlo y un tiempo suficiente para dinámica molecular. O sea, esto indica que si las dos simulaciones se realizan correctamente, los resultados obtenidos entre ambas simulaciones deben coincidir. O sea, la hipótesis ergódica lo que me dice es que si yo hago un muestreo correcto de un sistema, el resultado no debería variar. O sea, si yo hago un muestreo de sistema y después hago el doble del muestreo y hay variación, entonces es que el sistema realmente no se había muestreado completo. Si yo hago un muestreo por el método que sea eficiente, el resultado siempre debe ser el mismo. Eso es lo que indica la hipótesis ergódica. Bien. Con esto terminaremos el contenido de la clase de hoy. ¿Alguna duda sobre lo que hemos visto acá en clase? ¿Alguna duda? Bien, nadie tiene dudas. Bien, algo que quieran preguntarme sobre lo de las indicaciones que le di para lo que sería la prueba de la semana que viene. O sea, yo les envié las instrucciones. Ustedes pueden empezar a trabajar cuando deseen en los equipos que yo les di. Nuevamente, les quiero indicar, lo dije al inicio, pero quizás alguno no se había añadido. Yo sé que a ustedes les gusta trabajar por afinidad, pero yo prefiero que hacer distintas asociaciones durante el curso. O sea, que primero trabajen unos y después se van a ir alternando los grupos. No, los grupos que yo establecí ahora no se van a mantener en la segunda evaluación y en la tercera. ¿Okay? Se van a variar. Y la idea es tener la mayor cooperatividad entre ustedes
durante el curso, por lo menos de alguna manera, aunque sea de manera virtual. Lo que me tienen que entregar tiene la intención de que ustedes repasen estos contenidos, ¿okay? Que ustedes debatan estos contenidos. Lo ideal sería que no se aíslen y que cada uno se distribuya un contenido y que lo hagan de manera aparte. Lo ideal sería que ustedes trabajen un poco en debate. Por eso es que yo traté de crear una estructura donde haya un jefe de equipo que sea el que coordine y que ustedes realmente debatan entre ustedes los temas, porque el problema que tienen los trabajos en equipo es que cada uno puede ubicarse en su tema y olvidarse del resto, y eso no es lo ideal. Eso no es lo ideal. O sea, lo ideal es que ustedes tengan un acercamiento a los contenidos que vimos. Aquí se requiere que ustedes tengan bastante autonomía. Es algo que se impone en este momento. Que tengan esta autonomía que permita que ustedes traten de abarcar la mayor cantidad de contenidos posible. Si alguno de ustedes quiere hacer su trabajo futuro en simulación molecular, con más razón debe tratar de conocer los contenidos básicos de lo que es simulación molecular. Los va a ayudar a comprender mejor lo que ustedes hacen en la práctica. Si alguno de ustedes no quiere trabajar simulación molecular en un futuro, piense que quizás algún día necesite trabajar simulación molecular. Entonces, es importante tener un conocimiento de aquellos conceptos que son los conceptos más básicos. Estos conceptos que yo les he dado en clase tienen mucha información porque son los conceptos más básicos de simulación molecular. Entonces, ustedes pueden buscar información en artículos, en clases virtuales, en general en Internet sobre este tipo de métodos. Entonces, pueden enriquecer su trabajo con ejemplos, con otras cosas que no vimos en clase. Entonces, hagan un trabajo interesante, es lo que les pido. Y sí, es importante que eso culmine el lunes a las 2:10, que es la hora que supuestamente terminaría la prueba si la prueba fuera aplicada de manera presencial. Entonces, por eso les pido que empiecen a hacerlo desde hoy si ustedes quieren. Reúnanse, tengan varias reuniones entre los equipos y todo debería salir bien. Y si ustedes aprenden, se cumplió el propósito, que es tratar de que ustedes tengan acercamiento a estos contenidos, no solamente que se queden en que yo les hablé de ellos, sino que también ustedes tengan un poco de trabajo independiente con respecto a esos contenidos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Bueno, de todas maneras, si les surge alguna duda durante la semana, ustedes me escriben. Recuerden que yo estoy aquí disponible para ustedes cuando ustedes me necesiten. Por hoy terminamos. Nos estaríamos viendo entonces la semana que viene. Yo voy a estar acá, aunque voy a estar para si existen consultas finales de la entrega. O sea, no vamos a pasar contenidos la semana que viene. Yo voy a estar conectado para si ustedes me necesitan. De todas maneras, ustedes me pueden preguntar cuando ustedes quieran, como les había dicho. Y básicamente la semana que viene el objetivo es terminar esta cuestión de la evaluación, y tendríamos contenidos nuevos entonces el lunes de la semana más arriba. Con esto terminamos. Pasen una buena semana y nos estamos viendo pronto. Chao.